imágenes y o vídeos relacionados con fenómenos paranormales. La veracidad del contenido queda a criterio del público. Se recomienda discreción. Relatos perturbadores del Oxxo. Trabajé ahí durante 6 meses hace aproximadamente 5 años, mientras esperaba a que me entregaran el título universitario, y puedo decir con total certeza que fue una de las peores experiencias laborales de mi vida. La dinámica del lugar era tóxica en todos los niveles. Desde jefes con liderazgos agresivos hasta compañeros que aplicaban mañas como quedarse con los cambios de los clientes o cobrar artículos a un precio mayor para embolsarse la diferencia. La seguridad era nula. Sufríamos al menos un asalto a la quincena, y si en el atraco te robaban tus pertenencias personales, la empresa simplemente se lavaba las manos y no se hacía cargo de nada. Para colmo, la manipulación era constante. Solían mandar a los grupos de trabajo imágenes con supuestos códigos o filosofías que teníamos que seguir al pie de la letra, en las que nos dejaban claro que las festividades familiares, los compromisos personales o incluso las enfermedades de familiares en casa jamás debían ser un impedimento para acudir a trabajar. La explotación no terminaba ahí. Una vez al mes obligaban a todo el personal a realizar inventarios masivos. Si la fecha caía en tu día de descanso o fuera de tu turno laboral, te hacían ir de todos modos y no te pagaban ni un solo centavo extra, disfrazándolo como un compromiso con la tienda. Mi salida fue la gota que derramó el vaso. Cuando finalmente corrieron a mi supervisor por andar consumiendo sustancias y andar pacheco en horas de trabajo, me cargaron todo el trabajo a mí. Me hicieron cubrir horas extras durante varias semanas bajo la promesa de compensación, pero al momento de mi renuncia, simplemente no me las pagaron. ¿Alguien más tiene o conoce historias similares sobre cómo se manejan realmente estas tiendas? Trabajé durante un tiempo en el turno nocturno de un autolavado y, en esa misma época, tenía una amiga que trabajaba en un Oxxo cercano. Confirmado por ella misma. Los sueldos en esa tienda son bajísimos y la experiencia depende por completo de qué tan flexible o permisivo sea el líder de tienda. Para compensar lo mal pagado del puesto, ellos se desquitaban vendiendo mercancía debajo del agua. Ahí fue donde armamos el negocio. Mi amiga me pasaba charolas y cartones de cerveza del inventario de la tienda para que yo los revendiera en el autolavado durante la madrugada, cuando los depósitos ya estaban cerrados. Lo mejor del caso era que su propio líder estaba al tanto y de acuerdo con la movida, así que dividíamos las ganancias netas en partes iguales entre los tres. Era un ingreso extra bastante bueno para el turno de la noche. Sin embargo, todo el esquema valió gorro en la peor fecha posible. Un pleno 15 de septiembre, durante los festejos patrios, a un compañero de mi amiga le tocó cubrir el turno nocturno. El tipo aprovechó el descontrol de la noche para clavarse descaradamente 30 cartones de cerveza de un solo jalón. La pérdida fue tan descarada e imposible de ocultar que la gerencia mandó a auditar la tienda de inmediato, corrieron y cambiaron a todo el personal completo, y hasta ahí llegó nuestro negocio. Trabajé en el Oxxo a principios de 2023, y no fue por gusto, sino por pura desesperación tras llevar 8 meses sin encontrar empleo. Recuerdo que mandé solicitud en noviembre de 2022, y no fue sino hasta enero de 2023 cuando finalmente me llamaron. Sin más opciones, entré bajo la idea de que sería algo en lo que salía algo mejor. Hoy leo los comentarios sobre estas tiendas y puedo confirmar que todo es verdad. Lo de los inventarios era una pesadilla. Elegían un día completamente aleatorio al mes y, sin importar si ibas en el turno de la tarde o si era tu día de descanso, tenías que presentarte a trabajar a la fuerza. Para quienes les tocaba su franco, significaba perderlo por completo sin ningún tipo de remuneración justa. A eso se le sumaba el constante desfalco de mercancía, provocado tanto por la pésima administración interna como por clientes mañosos que ya teníamos perfectamente identificados y que entraban a robar como si nada. El verdadero infierno comenzó con la inseguridad. A mí me tocó vivir un asalto violento a casi las 8 de la mañana.
Yo estaba en caja cuando entraron dos sujetos encapuchados y con cubrebocas. En cuestión de segundos, uno de ellos ya estaba a mi lado sosteniendo un cuchillo enorme, casi del tamaño de un machete, exigiéndome mi celular. Por pura reacción, me negué y aventé mi teléfono hacia un rincón. La respuesta del asaltante fue empujarme salvajemente al piso, tirar la caja registradora para arrebatar el dinero y llevarse la bolsa de mi jefa. Incluso se robaron la terminal móvil con la que hacíamos el inventario, pensando erróneamente que era un celular. Lo más cínico y descarado fue que, antes de darse a la fuga, uno de los delincuentes me dijo: «Lo siento, madre, pero es por necesidad». Fue un momento profundamente traumático. A partir de ahí, los intentos de asalto se volvieron recurrentes y mis compañeros comenzaron a renunciar uno tras otro por miedo. Mi límite definitivo llegó durante un turno nocturno. Estábamos haciendo el cierre de caja cuando un malandro intentó meter la mano por la ventanilla para forzar la puerta de la tienda. El pánico fue tal que hasta los guardias improvisados que nos ayudaban en la entrada corrieron a esconderse a la bodega junto con el resto del personal. En un acto de puro instinto, fui yo quien le sacó la mano de la ventanilla al asaltante, a lo que el tipo respondió amenazándome de muerte, jurando que me iba a esperar a la salida para matarme. Llegó la policía, pero como era de esperarse, no hicieron absolutamente nada. En ese instante me cayó el 20. No valía la pena arriesgar la vida por una empresa a la que no le importa si por mercancía que, al final del día, está asegurada. Renuncié de inmediato. Por si fuera poco, el ambiente laboral estaba podrido desde la gerencia. Había fuertes rumores sobre el pasado turbio de los encargados. El supervisor anterior se había ido supuestamente porque lo iban a operar, pero la realidad es que tenía una denuncia formal por acoso y abuso sexual. Para tapar el ojo al macho, dejaron a su esposa como la nueva jefa, mientras el tipo se la pasaba en la tienda haciéndose pasar por desempleado. Ambos se daban baños de pureza ostentándose como cristianos, en un acto de total doble moral e hipocresía. A los pocos meses de mi salida, me enteré de que la tienda colapsó. La enorme cantidad de faltantes reflejada en los inventarios destapó la podredumbre interna y la gerencia terminó despidiendo absolutamente todo el personal que se había quedado ahí. Yo trabajé ahí por temporada alta en un mes de diciembre, hace como 5 años, cuando apenas tenía 18. Desde el primer día, el ambiente en la tienda se sentía pesado, como si las paredes de los pasillos guardaran un cansancio viejo y turbio. Al entrar, lo primero que me hicieron hacer fue firmar una carta de renuncia con fecha abierta. Me dijeron que era porque solo iba a estar por la temporada navideña y que en enero me desocupaban, pero firmar un papel cediendo tus derechos a ciegas a esa edad te deja una sensación muy helada en el estómago. Pasaron las semanas entre turnos agotadores y la presión sofocante de la tienda. Llegando enero, tuve un fuerte malentendido con el gerente. La tensión fue tal que simplemente dejé de ir. Al fin y al cabo, mi contrato ya había terminado y, en teoría, la renuncia ya estaba firmada de antemano. Todo quedó atrás, o eso pensaba yo. Hace poco, viendo que la crisis económica está durísima y la necesidad aprieta, intenté volver a solicitar trabajo en Oxxo. Para mi sorpresa, fue como tropezar con un muro invisible. Al ingresar mis datos en el sistema, me di cuenta de algo inquietante. Me habían metido a una lista negra. Estaba completamente fichado en el sistema a nivel nacional, con un veto permanente que me impedía volver a pisar la empresa, como si fuera un criminal o un peligro para ellos. Lo más aterrador y desconcertante es el hermetismo. Empecé a indagar, a preguntar en recursos humanos y con jefes de zona, pero nadie me daba una respuesta clara. Todos evadían el tema o simplemente me ignoraban, dejándome con esa paranoia horrible de no saber exactamente qué escribieron sobre mí en ese expediente. La gota que derramó el vaso fue cuando una encargada madura me revisó el caso en privado. Se me quedó viendo con una mezcla de desconcierto y lástima, me dijo que era absurdo lo que me habían hecho, porque en la estructura real de Oxxo los contratos tan cortos por temporada alta simplemente no existen, y que esa maniobra fue una trampa totalmente chueca del gerente de aquel entonces. Me quedé helado.
Es una sensación horrible saber que una decisión del pasado, manipulación de por medio, te persigue en silencio desde una base de datos y te cierra las puertas sin que nadie te dé la cara. Si de verdad quieres hablar de lo más podrido en la historia de estas tiendas, hay que irse a la época en que funcionaban con el esquema de comisionistas. Esos tipos eran verdaderos tiranos. Vivían obsesionados con pagar lo absoluto mínimo y te traían vueltas y vueltas durante meses, postergando maliciosamente tu alta en el seguro social mientras te exponías a diario. Yo entré a trabajar en uno en mi época de estudiambre, y el sujeto que me tocó como jefe era un completo sociópata. El ambiente en la tienda era sofocante, helado. El tipo mantenía un clima de terror psicológico donde te gritaba por cualquier estupidez, haciendo que entrar a cada turno se sintiera como caminar directo hacia un matadero. Lo más perturbador era el bono nocturno. En ese entonces, la empresa le daba a los comisionistas un bono extra si la tienda vendía a puerta abierta durante toda la madrugada. Era una jugada suicida. Te obligaban a mantener las puertas de par en par en medio de la oscuridad, prácticamente regalándote a los delincuentes de la noche. Los empleados anteriores a mí jamás vieron un solo centavo de ese dinero porque el tipo se lo embolsaba en secreto a costa del peligro ajeno, pero cuando yo me enteré de cómo funcionaba esa trampa, ya que conocía el movimiento desde antes de que él agarrara la tienda, no me dejé y le saqué su tajada. Su mirada de odio al verse descubierto era de pura paranoia. A eso se sumaba el infierno diario de los traspasos de mercancía entre sucursales, un trámite turbio que siempre terminaba convirtiéndose en un verdadero dolor de huevos para quien los hacía, con cajas desaparecidas, firmas falsas y cobros injustos cargados al empleado. Y cuando llegaban los inventarios masivos, yo simplemente me negaba a ir. Me daba igual la presión o las amenazas implícitas en el aire. Para eso le pagaban a los auditores externos y ese no era mi jale. No iba a regalarle horas de mi vida a un sistema diseñado para devorarte. El verdadero iceberg de terror en ese lugar era simplemente el hecho de tener que ir a trabajar todos los días. Odié con todo mi ser esa experiencia. Yo era parte de Farmacia Sisa, donde también manejaban el concepto de mercadito, lo que significaba revisar cientos de productos y abarrotes además de las medicinas. El manejo de las caducidades se convirtió en una pesadilla psicológica diseñada para hacerte perder la cordura y tu dinero. Por responsabilidad y para ganarle tiempo al turno, yo revisaba los estantes y retiraba los productos que estaban a punto de vencer un día o dos antes. Incluso hubo ocasiones en que fui en mi día de descanso solo para evitar que se pasaran. Pero el horror venía al día siguiente. Al llegar a mi turno, descubría con impotencia que mi supervisora había vuelto a poner en los exhibidores todo lo que yo ya había separado, actuando en las sombras y sin decirme absolutamente nada. Cuando los productos finalmente se vencían frente al cliente, ella aparecía con una sonrisa helada a encararme. Ah, sí, es que yo los volvía a acomodar. ¿Por qué los sacas antes? Aquí las cosas se sacan exactamente el día que vencen, no antes. Es tu responsabilidad revisar a diario. Era un juego de manipulación macabro. Me tendía la trampa a propósito para echarme la culpa de la pérdida y obligarme a pagarlos de mi propio bolsillo. Ver cómo me descontaban dinero por un sabotaje interno orquestado por mi propia jefa me generó una paranoia insoportable. Me di cuenta de que estaba atrapado en un sistema donde los empleados no eran más que chivos expiatorios para cubrir los faltantes de la tienda. Antes de dejar que esa tortura mental me terminara de destruir, agarré mis cosas y renuncié de golpe, porque estar ahí era regalarle mi salud mental y mi sueldo a una auténtica guarida de buitres. A simple vista, la historia de mi amiga parece el trabajo soñado. Ella está en una de esas sucursales y la verdad es que jamás se queja. Todo en su rutina suena inquietantemente perfecto. La empresa no solo le paga el sueldo, sino que le patrocina clases y cursos universitarios de administración. Además, mágicamente siempre tiene tiempo para llegar a las juntas escolares y participar en todas las actividades de sus hijas. Dice que le dan permiso de salir sin ponerle peros, y ella, para mantener el pacto, nunca abusa y regresa lo más rápido posible.
Sin embargo, desde afuera, la situación no produce envidia, sino una profunda desconfianza. Para quienes hemos conocido la cara oscura de estas cadenas, ese nivel de generosidad no es normal. Se siente como una trampa cubierta de azúcar. Hay algo perturbador en esa lealtad tan ciega y en esa flexibilidad tan perfecta que la empresa concede de la nada. En este tipo de corporativos, nada es gratis. Cuando una tienda parece darte todo sin pedirte nada a cambio, no te están otorgando un beneficio laboral, te están comprando. Es ese tipo de control silencioso donde te atan con cadenas de oro, endeudándote moral y económicamente con cursos y permisos especiales para que, el día que necesiten exigirte algo inaceptable, cubrir turnos imposibles, silenciar anomalías en inventarios o firmar responsabilidades dudosas, no tengas escapatoria ni forma de decir que no. La calma en la que vive mi amiga no se siente como estabilidad, sino como el silencio pesado que precede a un golpe del que no podrá levantarse. Decir que OXXO es la peor empresa para trabajar no es un eufemismo, es una advertencia que solo entiendes cuando cruzas esa puerta de cristal de madrugada. Hay que estar en la más absoluta miseria, ahogado por la necesidad, para aceptar venderle tu alma a un lugar así. Sin duda alguna, fue el peor trabajo de toda mi vida. Trabajar ahí no era solo lidiar con el cansancio o los sueldos miserables. Era una tortura constante para la mente. En los turnos nocturnos, cuando la tienda cerraba a puerta ciega y las luces fluorescentes comenzaban a parpadear con un zumbido enfermizo, el ambiente se volvía glacial. Los pasillos vacíos se sentían observados. Más de una vez, estando solo en la bodega o acomodando el cuarto frío entre las sombras, sentías como la temperatura caía de golpe, escuchabas murmullos ahogados detrás de los estantes o veías sombras erguidas al fondo del pasillo, que desaparecían en cuanto volteabas la mirada. Era como si el estrés, la violencia de los asaltos y la desesperación de todos los que pasaron por ahí hubieran dejado una presencia oscura y hambrienta atrapada entre las paredes. Que Dios bendiga y ampare a cada una de las almas que hoy en día siguen atrapadas, trabajando en ese infierno negrero y sofocante, porque no solo te devoran la salud y la dignidad a cambio de unos cuantos pesos, ahí adentro hay algo más que te consume por dentro noche tras noche. A mí me tocó vivir algo en el OXXO que hasta la fecha me pone la piel de gallina y por lo que terminé renunciando. Estaba en el turno de la noche con un compañero. Serían como las 3 de la mañana, ya teníamos la tienda cerrada a puerta ciega y él se fue al fondo, al cuarto frío, a meter tarimas de refresco. Yo me quedé solo enfrente, limpiando el área de cajas. De la nada, sonó el timbre de la puerta, ese que avisa cuando entra un cliente. Me saqué de onda porque la puerta tenía doble candado y la cortina abajo. Volteé a ver las cámaras de seguridad y en la pantalla del pasillo de abarrotes se veía clarito a una persona parada de espaldas, con la pijama o el uniforme rojo de la tienda. Pensé que era mi compa que había salido sin que me diera cuenta. Le hablé por el radio para decirle que no estuviera jugando, y me contesta su voz bien sofocada desde el fondo. Weón, no mames, no estoy allá enfrente, me quedé atorado adentro del congelador porque se trabó la puerta, ayúdame a abrir. Se me heló la sangre. Si él estaba encerrado allá atrás, ¿quién demonios era el que estaba parado en el pasillo mirando hacia la cámara? Volteé a ver el monitor y la figura ya se había girado hacia la lente, pero no tenía cara, era solo una mancha oscura. En ese preciso segundo, se fueron las luces de la tienda y el teléfono de la caja empezó a sonar de forma descontrolada. No lo pensé 2 veces. Corrí a la bodega, le jalé a la puerta del cuarto frío para sacar a mi compañero y los dos nos salimos por la puerta de emergencia, dejando la tienda abierta y la alarma sonando. Al día siguiente fui, entregué el uniforme y jamás volví a poner un pie en ese lugar. Hay cosas en esos turnos de la noche que simplemente no tienen explicación.